Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar viendo Isaías, el capítulo 40, los versículos 27 al 31. Muchas veces lo más difícil es esperar en este tiempo que muchas cosas han sucedido, mucha gente se desesperan y ya quieren hacer aquello indebido porque dicen, no, pues ya me cansé de esperar. Y entonces empiezan a hacer cosas que luego les causa más dificultades, aún enfermedades y aún muchas veces aún en el sufrimiento y todo. Uno no quiere ya esperar más y dice, ya me cansé de esperar. En ejemplo, cuando mi esposa y yo, cuando éramos novios y estábamos en la universidad, yo tomé un curso en donde era el de programar en computación, pero en ese tiempo se usaba unas tarjetas y unas tarjetas largas que uno llevaba y tenía que programarlo todo, luego llevarlo al laboratorio y dejar que ellos lo pasaran, y entonces te decían si tenías una equivocación o no, no te decían dónde y uno tenía que trabajarlo. Y de esas cosas que mi esposa decidió esperarme en esa ocasión y tardé horas, ¿sí? Pasó 1 hora, después 2, 3, no sé exactamente cuántas horas, pero muchas horas pasaron. Y la pobre ya me había decidido esperarme a mí, entonces yo era su manera de llegar a casa. Y llegó a decir que esa era la última vez que me iba a esperar en esa clase de computación, y tenía razón. Yo no soy tan bueno en esperar, y ella lo sabe muy bien que muchas veces el esperar nada más unos cuantos minutos me es difícil. Pero en el Señor necesitamos esperar. Comenzando con este capítulo 40 y siguiendo hasta el final del libro, el profeta se ocupa de eventos que ocurriría mucho después de su vida y sería de interés no solamente para el pueblo judío, sino también para toda la familia humana. El propósito de esta parte de Isaías 40 es de consolar al pueblo oprimido y afligido del Señor. Termina este capítulo en el llamado de depender en el Señor. Y entonces he intitulado esta plática Espera en el Señor. Espera en el Señor. Veamos los versículos 27 al 31, que dice así: ¿Por qué pues dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel? Mi camino le es oculto al Señor, y mi causa más inadvertida y a mi Dios. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tenga vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en el Señor, porque comienza con Dios y no con uno. Los versículos 27 y 28. ¿Por qué pues dices y hablas?
Si el Señor es tan grande que todas las estrellas puedan observar su propio lugar en los momentos precisos, entonces el interés en su pueblo es aún mayor. Esto se comparte en el momento donde el pueblo está fatigado, pensando que lo que está pasando nunca terminará. La nueva versión internacional lo dice: ¿por qué murmuras y refunfuñas? Cuando uno ha perdurado por tiempo con cargas, es fácil rezongar y quejarse. ¿Por qué afirmas? La nueva versión, la nueva Biblia de las Américas lo dice de esa manera: mi camino le es oculto al Señor. Uno piensa que el Señor se ha olvidado de uno. El Señor no se ha fijado en mí. No se ha fijado en la condición que me encuentro o en las calamidades que estoy pasando. Mi causa pasa inadvertida a mi Dios. La condición de opresión ha sido ignorado por mi Dios. Ha ignorado nuestra causa. Fíjate cómo todo está centrado en uno y la condición de uno, y no centrado en el Señor. ¿No lo has sabido? Esta es la palabra del profeta reprendiendo al pueblo por quejarse de que los ha olvidado, y asegurarles que el Señor es fiel y cumple sus promesas. También esta pregunta se refiere a que el pueblo había tenido oportunidad abundante de aprender y conocer del carácter verdadero del Señor a través de su historia y experiencia. ¿No has oído que el Señor es? ¿No han oído la instrucción de los antepasados que les han compartido los atributos del Señor y que existe desde la eternidad? Sí, es eterno, sus propósitos no fracasan, no se cansa ni se fatiga. El Señor, quien ha formado y sostenido todo, su poder no se agota, sino puede defender y guardar su pueblo. Su entendimiento es insondable. El Señor, que ha hecho todo, es infinitamente sabio. La mente finita del ser humano solo puede comprender una muy pequeña parte del entendimiento de Dios. Es expresado apropiadamente por Sofar en Job 11 del 7 al 9, que dice así: puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso. Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. El ejemplo que quiero utilizar aquí es: en su libro No se trata de mí, Max Lucado comparte que el dolor de uno tiene un propósito. Sus problemas, luchas y dolores cooperan hacia un fin, la gloria de Dios. Y muchas veces estamos mirando a nosotros mismos cuando necesitamos mirar hacia el Señor. Comienza con Dios y sigue preguntando: ¿existe alguna oportunidad, alguna posibilidad de que has sido escogido para luchar para la gloria de Dios? La aplicación en esta semana que quiero que pienses es: recuerda que esta esperanza comienza con Dios. Deja de mirarte a ti mismo y alza tus ojos al Señor, porque el esperar en el Señor comienza con Dios y no con uno. Y luego en los versículos 29 y 30, esperan el Señor el que está cansado y sin vigor. ¿Quién es el que debe de esperar en el Señor? El que está cansado y sin vigor.
dice en estos versículos, da fuerzas al cansado. Uno de los atributos del Señor es que da fuerzas al cansado. Cristo exclamó en Mateo 11, 28 y 29, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aumenta el poder al que no tiene vigor. Pablo lo entendió muy bien cuando él se encontraba con una espina en su propia vida, y entonces viene a afirmar en 2 Corintios 12, 9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los más vigorosos, quienes uno esperaría que tolerarían trabajos exhaustos, se fatigan y se cansan. El diseño es de hacer contraste entre el vigor del ser humano con la de Dios. El Señor no se va a cansar ni se va a fatigar, pero si uno se cansa y se fatiga, entonces tiene a quien esperar. Los jóvenes tropiezan y caen. Los que han sido escogidos para hacer aquello que es arriesgado, esos los jóvenes, arriesgado y peligroso, aún ellos fallan y caen. El ejemplo que quiero usar aquí, en espera en el Señor, el que está cansado y sin vigor, es en el maratón de Nueva York que apenas terminó. La última persona en terminar fue Fredlen Bagua. Corrió con artritis reumatoide. Y en la milla 16 decía que estaba corriendo y le dolía mucho todo, y había un corredor que corrió con ella, y se animaban el uno a la otra y así siguieron corriendo, pero llegó el momento en la milla 16 y dijo que hubo varias ocasiones que quería decir ya no puedo más. Pero en 2019 ella dejó la carrera, ya lo había pasado 4 veces anteriormente a eso en que corrió y sí lo pudo terminar. Pero en esta ocasión lo estaba haciendo sabiendo que estaba corriendo para algo más, para aquellas personas que tienen artritis y que están difícilmente pudiendo caminar. Y sus hermanas entonces le trajeron la caminadora para que pudiera seguir, y así siguió la siguiente 10 millas. En esta ocasión, en todo eso que estaba pasando, aún los estaban limpiando la calle del maratón detrás de ella. Había pasado 10 horas y ella seguía queriendo ya terminar. Y aún algunos le dijeron, mira, súbete, le damos ride. Y ella dijo, no, tengo que terminarla. Y ella entonces, con otra persona, se animaron para terminar la trayectoria que tuvieron. La aplicación hoy en día es: si estás cansado y sin vigor, espera en el Señor. Si te has sentido agobiado, espera en el Señor. Si parece que el tramo es largo y difícil, espera en el Señor.
Pero también el versículo 31, espera en el Señor y Él renovará tus fuerzas. Espera en el Señor y Él renovará tus fuerzas. Los que esperan en el Señor, los que esperan y confían en el Señor con un sentido de expectativa que el Señor está en control. Se aplica a aquellos que están en circunstancias de peligro o carencia y quienes miran al Señor por su intervención y misericordia. Se aplica también a aquellas personas débiles, frágiles, exhaustas, culpables, desamparadas. Si tú te encuentras en eso, te está diciendo el Señor, espera en Él. Renovarán sus fuerzas, florecerán una vez más, traerá renovación a tu vida. Levantarán las águilas, las alas como las águilas. Como las águilas renuevan sus alas para volar, así el que espera en el Señor se renovará y volará como águilas. Ahora entiendo que a través de la vida de una águila tiene que ir y tiene que deshacerse de todos su plumaje, y entonces ya deshaciéndose de todo su plumaje vuelve a venir plumas renovadas, plumas más fuertes para que entonces puedas volar y puedas salir adelante. Y así entonces los que esperan en el Señor levantarán las águilas. Muchas veces tenemos que dejar cosas en nuestra propia vida, pasar y dejar que eso salga para que entonces el Señor te pueda renovar y pueda renovar tu espíritu, pueda renovar tu corazón, puede renovar aquello en tu vida que necesita ser renovado para que entonces puedas volar como el águila. Correrán y no se cansarán. Los que esperan en el Señor tendrán el vigor para correr y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Podrán caminar sin fatigarse. La fe de uno se fortalece y se confirma. Uno llega a tener la fortaleza de soportar pruebas sin quejarse, de hacer la labor que el Señor indica sin desmayar, de proseguir la jornada peligrosa y fatigosa de la vida y alzarse sobre el mundo en la esperanza y la paz que el Señor da. Y podemos depender y esperar en Él. El ejemplo que podemos ver aquí es de que muchas veces necesitamos esperar en el Señor y muchas veces no lo hacemos. Abraham fue uno de aquellos que el Señor le dijo, mira, te voy a dar descendencia, pero él no supo esperar, aún Sara tampoco, y ellos decidieron que había otra manera y el Señor dijo, no voy a dar la descendencia a través de Ismael, va a ser a través del hijo que ustedes tendrán. Y ellos dijeron, aún en nuestra vejez. Y lo interesante es de que el Señor les dio a Isaac, pero tuvieron que esperar en el Señor. Y muchas veces, al no esperar, llegamos a tener consecuencias que nos causan dificultades, pero podemos esperar en el Señor. Y renovará tus fuerzas. Y aquí el ejemplo que quiero dar es el del artesano, que toma algo inservible
y lo renueva para que sea útil una vez más. En las manos del Señor, Él puede tomar tu vida y Él puede entonces renovarlo, pulirlo, limpiarlo, hacer aquello que se necesita hacer para entonces pueda ser usado una vez más para su gloria, para lo que Él te ha llevado para que pueda ser usado para lo que Él tiene para ti. La aplicación es: deje que el Señor renueva tu vida. Si piensas que eres inservible, en las manos del Señor te dará el vigor para terminar la carrera que tienes por delante y podrás ser útil para animar a otros. En conclusión, en esta semana, antes de buscar hacer aquello con tus propias fuerzas, espera en el Señor. Deja que el Señor te guíe en las decisiones que tienes que hacer. No te adelantes al Señor, espera en Él. Si no tienes fuerzas, espera en Él. Si no tienes vigor, espera en Él. Si estás cansado, espera en Él. Recuerda que no se trata de ti, se trata de Dios, se trata del Señor. Y todo comienza con Él, y Él renovará tus fuerzas. Él te dará vigor nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de poder esperar en ti y que este pasaje puede animar a muchos para que esperen en ti en vez de tratar de hacer decisiones que necesitan de tu sabiduría, en vez de tratar de hacer la obra que tú quieres que hagan en sus propias fuerzas y depender de ti totalmente. Señor, enséñanos a esperar en ti. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios te bendiga y ten buena semana en esta semana.